Bienvenidos a esta serie de entrevistas especiales con motivo de la cumbre de presidentes de Cortes Supremas, constitucionales y regionales que ha auspiciado la Suprema Corte de Justicia de México a través de este ejercicio sin precedentes, junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y justamente tenemos el honor de conversar en esta ocasión con Javier Hernández Valencia, quien es representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, aquí en nuestro país. Y en el contexto de esta cumbre, Javier, te agradezco mucho el tiempo, sobre todo para hablar de un encuentro sin precedentes, considerado histórico, que alienta mucho el concepto de protección a los derechos humanos, dado que presidentes de Cortes Supremas, es decir, jueces constitucionales del más alto nivel, de más de 30 países que representan a 4 continentes, se han reunido en México para justamente analizar el tema de la máxima protección de los derechos humanos a la luz de los temas jurisdiccionales en este intercambio de experiencias y sobre todo a la luz del compromiso que existe de impulsar este tema como uno de los fundamentales en el presente y en los próximos años. Es en efecto un ejercicio del cual creo vamos a tomar lecciones importantes, no solo para México, sino también para esfuerzos que ojalá la oficina pueda promover en otros lugares del planeta. Amén de los miembros y presidentes de Cortes Supremas y Constitucionales, también se encuentran miembros y presidentes de Cortes Regionales. En nuestro caso, obviamente, para México, la importancia de la presencia del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no menos importante, la asistencia de miembros de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Africana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Entonces, creo que el panorama de participantes permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentirse bastante satisfecha, yo diría incluso orgullosa del enorme poder de convocatoria que ha demostrado con esta iniciativa. El reto quizá más importante es cómo decirle a la gente que no maneja el lenguaje técnico jurídico de alto nivel, que no son abogados, que no son especialistas en el tema de derechos humanos, pero que son ciudadanos cuya protección siempre está en vilo, que siempre está al filo de la navaja, sobre todo en sus países, por circunstancias distintas. Este compromiso de tocar el tema entre pares del máximo nivel, insistíamos, representantes de organismos de derechos humanos prácticamente de todo el planeta, en el sentido de cómo hacer más eficiente el mecanismo de derechos universales para cada país del mundo, para cada región, para cada contexto nacional. Es un gran reto, Javier. Ahí parte de la apuesta es hacer que una iniciativa que proviene de un poder judicial empate con lo que hasta ahora sigue siendo una tendencia dominante, que es el poner en manos de los ejecutivos, de los gobiernos, el manejo, la defensa y el diálogo internacional sobre derechos humanos. Obviamente, yo como representante de una organización multilateral reconozco, ¿no?, el valor y aporte que viene del diálogo intergubernamental, pero es menos conocido y tal vez menos explorado lo que puede generar como dinámicas el diálogo entre cortes. Y aun cuando, y en esto hay que ser pues, todavía prudentes, no estamos contando con asistencias de cortes enteras para tomar decisiones conjuntas, sino que los representantes, aún en algunos casos siendo presidentes de sus cortes, vienen a título de su categoría individual. Es de alguna manera una apuesta a reconocerse todos como juzgadores dentro de tareas que, como decía al comienzo, con mucha frecuencia se ha asignado en exclusividad al Poder Ejecutivo y a las cancillerías. Una apuesta de diálogo, aunque es tentativa, inicial, que ojalá pueda retomarse y que pueda además replicarse en otras regiones como parte de algo que debería poco a poco también ser una integración
de criterios jurisprudenciales con respeto de las constituciones y las tradiciones jurídicas respectivas, pero que ya de lleno en el siglo XXI no debería prescindir de la capacidad de estar en contacto directo en tiempo real entre no solo magistrados de alto nivel, sino también magistrados de instancia. Esto es también de parte de la Corte Mexicana, diría yo, una importante señal al Poder Judicial de la Federación, pero también a los tribunales superiores de justicia en México, para producir cada vez más la necesaria actualización en torno al uso y empleo del artículo primero constitucional, la reforma constitucional en derechos humanos que entró en vigor el año pasado, como un norte clarísimo de la brújula jurisdiccional del tiempo a venir. Escuchábamos en el mensaje que la alta comisionada hizo llegar para la inauguración de esta cumbre la importancia que ella refería respecto a que sean los jueces los que motivan en este momento, durante la cumbre, el tema de protección de los derechos humanos. Hablaba también de la preocupación que existe por temas de tortura, de crímenes de lesa humanidad, de pena de muerte, que siguen siendo un reto para organismos multilaterales, fundamentalmente para el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en el caso de lo que se había referido para la inauguración de esta cumbre. Que venga de los jueces la iniciativa y que se vean enfrente retos muy concretos en diversos países del mundo, México obviamente no es la excepción, sobre estos temas que siguen latentes y que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas. Una de las constataciones que además en nuestra subregión, en América Latina, es la más contrastante, es que nuestros sistemas normativos han florecido a la luz y al ritmo no solo de los instrumentos internacionales, sino también de una vocación de expansión de la protección. Y sin embargo, nuestros sistemas operativos no han estado a la altura del reto de nuestros nuevos parámetros. El mensaje de Navi Pillay, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, trata de poner una nueva perspectiva de la distribución de tareas. Retomo parte de lo que habíamos puesto como un punto inicial, es decir, el espacio internacional como un espacio privilegiadamente de gobiernos y, en términos de protección de derechos humanos, masivamente normativo. Claro que para nosotros como latinoamericanos la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa un avance material importante, porque ya no es solo el espacio normativo, sino también el espacio jurisprudencial. Pero la Corte no pretende, ni por diseño ni por vocación, ser una cuarta instancia supranacional para todos los casos, y más bien entonces recae en las Cortes nacionales la tarea, es así, del día a día, de hacer la incorporación de todo lo que son nuestros nuevos estándares normativos a los casos sub iudice, y por lo tanto que la jurisprudencia, sin duda alentada y orientada por algunas sentencias liminares de la Corte Interamericana, pero que la jurisprudencia más importante en derechos humanos empiece a ser la jurisprudencia nacional. Y en algunas de las ponencias y de los materiales que los jueces, magistrados y cortes participantes están compartiendo, eso se hace muy notorio. Se hace interesante ver que hay todo un momento en el cual la incorporación normativa es como una primera barrera. Los congresos, los parlamentos tardan, no hacen, dejan vacíos, pero que luego la incorporación jurisprudencial tiene también sus retos. Y ese es el momento que vive la Corte Mexicana, diría yo. El antes y el después, desde la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla. Es un parteaguas clarísimo, de un referente. Coincide casi en el tiempo
con la reforma constitucional y su entrada en vigor. Y entonces la apertura del año judicial 2012, como también la declaración de la 10ª época, es, yo creo, parte de esa señal de una voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de decir hay un antes y hay un después, y el después, que es el hoy, está marcado por la manera en que nos relacionamos con el sistema interamericano, la manera en que asumimos las responsabilidades de derechos humanos y la manera en que impulsamos la nueva interpretación de la Constitución y nuestras obligaciones frente a la normativa internacional. Y esa manera no va a ser otra que la producción de jurisprudencia cada vez más abundante en materia de protección de derechos humanos. Y el llamado, obviamente, pues, a que el control constitucional difuso no quede hoy exclusivamente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que se extienda a pues, el resto del Poder Judicial de la Federación y todos los tribunales superiores de justicia de la República. Ya tocabas el tema del caso Rosendo Radilla resuelto por la Corte Mexicana, en el sentido de que pueden militares ser juzgados por tribunales civiles en casos de violación de derechos humanos. Una corrección, deben. Deben, tienes toda la razón, ese es el sentido estricto de la resolución, deben. Esta resolución del caso Radilla en México, a la luz de esta interpretación y de lo que tú estás comentando, siente un precedente a nivel mundial de interpretación constitucional para proteger derechos humanos. En efecto, a nivel de América Latina tenemos, de alguna manera, si me permites una expresión y una figura que no es muy jurídica, tenemos todavía el freno de mano puesto en el vehículo de nuestra plena adopción y protección de los derechos humanos. Y ese freno de mano puesto es la manera demasiado tentativa e inclusive poco constructiva en la que nos hemos relacionado con las instituciones militares. Y déjame ponerlo de esta manera, no se trata de una asunción de la inexistencia de valores de honor, de lealtad en los oficiales, hombres y mujeres de la fuerza pública y en particular de los institutos armados. Se trata de algo mucho más simple. Es que el principio del Estado de Derecho y del debido proceso presupone la independencia del juzgador. Y en la jurisdicción militar, los jueces militares son militares de carrera y por lo tanto están sometidos a la autoridad de sus comandantes. Y en cualquier configuración donde uno la vea, aun cuando se pueda arguir que la inversión en formación, carrera jurídica, puestos y asignaciones determina la especialización, y nadie discute eso. El problema no es la especialización, el problema es la independencia. Y los sistemas de justicia penal militar son, en última instancia, sistemas administrativos. Es decir, dependen de los comandantes de cada fuerza y por lo tanto, in extremis, de la decisión que pudiera imponerse desde la línea vertical de comando. Eso es lo que ha hecho que en América Latina estemos todavía a contramano y aún en una discusión sobre cómo abordar el lugar exacto y la materia exacta que delegamos en las cortes militares. Un desarrollo interesante es el de la República Argentina, sí, claro, que ha hecho de este debate, ¿no?, una tabula rasa para sostener, creo con razón, que la mayor garantía de justicia se ofrece desde los tribunales independientes, que por naturaleza entonces deben ser civiles y que por extensión incluso ofrecen más garantías a los propios militares, donde en un sistema cerrado, donde no solo los jueces son
subordinados jerárquicos, sino también los fiscales son subordinados jerárquicos dentro de la estructura militar, e inclusive en algunos países los defensores son subordinados jerárquicos dentro de la estructura militar. No queda muy claro dónde cada interés de parte e inclusive de peticionario litigante es defendido de manera autónoma e independiente. Puesto esto en el contexto de que el caso Radilla es el parteaguas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha, pues creo ya, empezado a dilucidar, ¿no?, que poco a poco México va a ir incorporando una mayor asertividad sobre los criterios de independencia y autonomía que harán muy restringido el uso y el alcance de la jurisdicción militar, a lo que asumimos todos deben ser estrictamente los delitos de función, ¿no? El ejemplo clásico de esto es el delito en el mundo militar de el inferior no saludar al superior, ¿no? Esto no aparece, no podría aparecer en los códigos civiles, y sin embargo se admite que es parte de la necesaria disciplina dentro de institutos jerárquicos castrenses. Ese es el tipo de delitos, pues, que deben ver los jueces, ¿no? El delito del centinela, el delito de el respeto debido, el delito de portar con honor las insignias del grado, todo respetable, pero la línea roja se traza en las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y las violaciones a derechos humanos requieren, exigen del más pulcro sentido de la independencia y autonomía. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha claramente estimado que no hay sistema de justicia penal militar que pase ese test. También en los discursos de la inauguración de la cumbre escuchábamos al ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Corte Mexicana, decir que los jueces constitucionales son la última frontera de defensa de la protección de los derechos humanos. Es decir, en un sistema, en una nación, en un país, debía haber un compromiso que involucra los tres poderes, una conciencia, una cultura de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, desafortunadamente esto no existe, y generalmente la última frontera la constituyen los jueces que interpretan la Constitución, Javier. Y es un mensaje importante. El ministro Silva ha sido tal vez el más conspicuo abanderado de la importancia de que mexicanos y mexicanas tomen el nuevo norte, el nuevo paradigma de el artículo primero constitucional reformado el año pasado, ¿no? No es pues ya, ¿no?, una defensa de la legalidad como externa a las personas de carne y hueso. Las líneas de defensa que sugiere la imagen del ministro presidente, siendo esta la última, evoca también la necesidad de que hayan la primera y la segunda y las múltiples líneas de defensa de los derechos de las personas. Y la Corte, al asumir ese rol e invocar ese papel, creo que también recuerda a todo el funcionariado público que su juramento de servicio y su obligación de servicio es una obligación de protección de la ciudadanía en sus derechos fundamentales, antes que nada, y de manera constante. Yo quisiera creer que una persona detrás de una ventanilla en el Instituto del Seguro Social incorpora eso como parte de su día a día, ¿no? Y que a las 8 de la mañana recibe con ese espíritu, ¿no?, a la primera anciana que ha hecho horas de camión para llegar allí y horas de espera antes de que se abra la ventanilla para pasar una solicitud, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la plataforma de discusión o de análisis o de reflexión la realización de esta cumbre en México, que no se había realizado nunca antes, es inédita? Pues yo tengo la impresión
que primero en el seno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un debate vivo, hay un debate que por partes, ¿no?, va haciendo el ayornamiento de la plena adopción de los contenidos y alcances del artículo primero constitucional. Y que es una buena pausa en el seno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para contrastar las posiciones que se tienen entre los ministros con estos desarrollos, experiencias y hasta testimonios que dan sus pares. Creo que eso permite poner en perspectiva qué es lo que la Corte tiene por delante. La Corte tiene por delante no solo una tarea hacia las mexicanas y los mexicanos, tiene por delante también una tarea hacia la construcción de un Estado de Derecho mexicano que es pleno y a tiempo completo parte integrante de un sistema universal normativo. Ya la discusión sobre el rango, si supraconstitucional o constitucional o subconstitucional, podría aburrir a nuestros oyentes, aunque seguramente pues, también deleitarlos si es que solo nos dirigiéramos a los teóricos y a los académicos. Pero el punto importante para mí es empezar a ver que esas posiciones en el seno del colegiado y entre los ministros encuentran sus reflejos en los aportes y el intercambio de ideas con cortes de tantos países. Hemos escuchado miembros de la Corte uruguaya, boliviana, dominicana, jueces africanos. Jueces africanos, pero yo hablaba más del concepto latinoamericano, ¿no? Decirnos, sí, nosotros también estamos tomando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus sentencias, no limitadamente en el sentido sancionatorio, sino en el sentido de tarea de interpretación jurisprudencial. La referencia de interpretar. Que revierte sobre nosotros para una interpretación aún más protectiva. Y los temas de la agenda hablan pues no solo de esto, no solo del bloque de constitucionalidad, no solo de los métodos de interpretación, sino también de la afectación de las políticas públicas, ¿no? Y creo que es bien interesante ver cómo los otros poderes al legislativo para hacer mejores leyes. Cómo todos los participantes se están encontrando en ese mismo diálogo, ¿no? Escuchaba yo a un juez africano que decía, los jueces nacionales tienen que elevar su nivel de conciencia en los criterios internacionales de protección de derechos humanos. Y realmente ahí está el reto de los jueces en el sentido del tema, elevar, ampliar su gama de interpretación, que a veces es restringida, dependiendo de cada sistema también, obviamente tendría que analizarse a la luz de cada país, pero en general los derechos humanos son universales, es un tema que nos atañe a todos, pero me llama la atención el concepto, viniendo de un juez, debemos de elevar nuestro esquema de interpretación. No solamente es una declaración, es un compromiso. Hay experiencias que a la luz del diálogo y la comparación van a ser igualmente notorias. El magistrado de Ghana, de donde además nosotros en Naciones Unidas tenemos el privilegio de haber tenido un secretario general, el señor Kofi Annan. Obviamente, ¿no?, está apelando a una necesidad desde las más altas curules de las Cortes de convertirse en una suerte de faro o parámetro de sus colegas en las Cortes inferiores en los sistemas nacionales. Tal vez la primera tarea en esto es entonces no confiar cómodamente en que los sistemas educativos cumplen ese rol, porque no lo hacen. Tal vez México sea un caso aparte, digamos, el sistema universitario mexicano es un sistema poderoso, competitivo y de muy alto nivel en no solo los estándares latinoamericanos, sino los estándares mundiales, pero
pero la excepción no hace la regla. La regla en los sistemas educativos universitarios es más bien de mucha, no solo ignorancia, sino desconocimiento absoluto. O incluso desinterés, hay que decirlo. Pues si fuera desinterés, todavía las bibliotecas Sí. tendrían los tratados internacionales, Sí. pero no, es a veces inclusive la imposibilidad del acceso físico a los textos. Y hay generaciones de abogados y entonces litigantes o jueces de primera instancia que no han beneficiado, ¿no?, del conocimiento de las normas supranacionales. Y menos entonces de la interpretación de las normas supranacionales y menos aún del intercambio de experiencias entre cortes. Entonces, cuando esta experiencia de países se pone en relieve, vemos cómo el estándar universal, sin embargo, requiere de caminos o hojas de ruta particulares. Otro ejemplo interesante que viene a la memoria es el haber visto a los jueces de los países árabes, Algeria y Marruecos, ¿no?, insistir en que, independientemente de la teoría de la supremacía constitucional, en el caso de unos, o de la teoría del bloque de constitucionalidad, en el caso de otros, un elemento común de las experiencias presentadas por Marruecos y Algeria es la expansión de la participación de la representación de mujeres en los cuerpos colegiados legislativos. Sí, es un tema cultural. A partir de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, los caminos diferentes, pero los objetivos comunes. Y entonces uno dice, a ver, diferencias culturales y la idea, pues, de un mundo más cerrado a la participación femenina en el mundo musulmán. Y sin embargo, Algeria tiene 1/3 de la representación de la Cámara compuesto por mujeres, cosa que en México, que formalmente no tiene restricción a la participación de mujeres y a la representación de mujeres, no existe esa. no ha logrado siquiera producir una ley de cuota o de paridad. Y la representación de mujeres ahora en el Senado no es más del 10% y en la Cámara llegó... Sigue siendo muy desequilibrado. Sí, digamos, llegó a la cifra récord de, si no me equivoco, el 22%. Un récord pobre todavía. Tenemos que avanzar mucho en ese tema. Javier, no se nos ha agotado media hora. Te agradezco mucho estos minutos y un reconocimiento pleno a la actividad, al interés como convocante al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tú representas en México para la realización y la ejecución de esta cumbre que sin duda abrirá para el futuro y para este presente un gran tema que es un compromiso para todas las naciones, para todos los jueces y para todos los poderes. Hay un tema universal que hay que atender y que hay que reconocer y creo que al menos es esperanzador el camino por el que se va transitando. Te agradezco, Enrique, la invitación y como siempre muy confortable estar en Canal Judicial. Muchísimas gracias, Javier. Gracias también a usted, por favor, su atención. Muchas gracias.